después de la Segunda Guerra Mundial, se desató lo que se conoce como la Guerra Fría. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la Guerra Fría? ¿Les suena? ¿Les suena? La Guerra Fría fue llamada así porque era una guerra de poder, no a base de armas nucleares o de estrategias bélicas o militares, sino a base de ideologías económicas, ideologías políticas, ideologías sociales. Las naciones estaban divididas y separadas en grupos de choque, enfrentadas por esas ideologías, buscando el poder, cada una en guerra para conquistar a otro y sentir el poder de tener dominio sobre otros. Se amenazaban, pero mantenían un enfrentamiento diplomático, sin agresiones físicas ni ataques militares. Era una guerra ideológica, así que el ataque era ideológico, el pensamiento de uno buscaba imponerse sobre el otro grupo. Un grupo no aceptaba el pensamiento o la ideología del otro grupo, de modo que había un rechazo evidente. Y el muro de Berlín, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar del muro de Berlín? Okay. El muro de Berlín fue construido en 1961 como símbolo de la separación que había provocado esa guerra ideológica. El muro se mantuvo durante casi 30 años, separando a hermanos alemanes los unos de los otros y dividiéndolos en bandos del oriente contra el occidente. En 1990 el muro de Berlín se demolió por completo. Y como consecuencia los alemanes volvieron a cruzar de un lado a otro sin separación, volvieron a convivir de nuevo como una sola familia, bajo un mismo Estado, bajo un mismo gobierno, bajo una misma economía. Esa es historia de verdad. Ahora quisiera decir lo que voy a decir, que no fuera verdad, pero esta historia refleja, en forma de comparación, una realidad también que es verdad, lamentablemente. Algo parecido sucede en las iglesias locales. Se desatan actitudes y conductas que evidencian rechazo, evidencian separación, evidencian deseos e ideas personales en conflicto, ambición de poder, envidias y amarguras. Y todo este conjunto de actitudes podrían manifestar una guerra en contra de hermanos cristianos. Pero lo peor es cuando se levantan estas ideas, actitudes, este conjunto de actitudes e ideas en contra del liderazgo pastoral, en contra de los guías espirituales de la iglesia. Y cuando eso sucede, se han levantado muros de separación que evidencian el rechazo y la desconfianza de parte de los miembros de la iglesia contra su liderazgo pastoral. Como les dije, yo quisiera que la comparación no fuera algo real. Quisiera que eso no pasara, pero pasa. Es una realidad en muchas iglesias locales. Hermanos, ¿ustedes han considerado si algo de esto alguna vez ha pasado entre nosotros? ¿Ustedes han considerado alguna vez si, más allá de del drama que hizo una mezcla de géneros ahí, lo humorístico, pero más allá de eso, ¿ustedes alguna vez se han detenido a pensar si aquí entre nosotros han habido muros de separación, actitudes de rechazo, de alejamiento, de apatía, de indiferencia, de desprecio, menosprecio entre el liderazgo y ustedes, o ustedes contra el liderazgo? ¿Alguna vez se han puesto a pensar si está pasando eso justamente ahorita con alguno de los hermanos en contra del liderazgo pastoral? ¿O alguna vez ustedes se han puesto a pensar si eso algún día va a pasar entre nosotros? ¿Vamos a tener nuestro propio muro de Berlín entre nosotros? Si eso ocurriera, imagínense lo que pasaría. Pero a pesar de todo eso, de lo que pueda pasar, o de lo que ha pasado, o de lo que esté pasando, el Señor está dispuesto a ayudarnos a tratar con esa peligrosa situación que podría amenazar nuestro testimonio, no solamente como cristianos, sino como iglesia de Cristo. Así que en esta mañana
ya sea porque hemos pasado por eso, ya sea porque estamos pasando por eso, o ya sea porque algún día tendremos que atravesar ese tipo de situaciones que desgastan, situaciones que debilitan, situaciones que cargan, situaciones que amenazan, situaciones que preocupan. En esta mañana, al final de nuestra campaña de regocijo pastoral que hemos realizado del lunes de la semana pasada, el Señor me ha entregado este mensaje para todos nosotros. El Señor va a estar examinando nuestros corazones y nos va a conducir a examinarnos a nosotros mismos sobre la relación y la actitud que hay entre ustedes y conmigo. A la luz del pasaje bíblico que voy a exponerles, vamos a tratar el tema de que el liderazgo pastoral debe ser apreciado por los miembros de la Iglesia de Cristo. Por favor, abran sus Biblias para que escuchemos al Señor decirnos sobre este asunto. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, lo que la palabra del Señor nos dice. Juntos leamos, dediquemos el tiempo para resolver este asunto, para tratar con este asunto. Un solo versículo, una exhortación. En medio de muchas exhortaciones, y quiero que presten mucha atención, hermanos. Miren el versículo 17 de Hebreos 13. La palabra del Señor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora ustedes al unísono, versículo 17 de este capítulo 13 de Hebreos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Esto no es provechoso. Voy a predicarles este sermón que he titulado Aceptando el liderazgo pastoral ordenado por Cristo. Les voy a enseñar 3 motivaciones espirituales que deben provocar que usted aprecie el liderazgo pastoral en su iglesia. Eso es lo que va a aprender. Que el liderazgo pastoral debe ser apreciado por los miembros de la Iglesia de Cristo. Y podrá entender esta verdad, este asunto que el apóstol o escritor de los Hebreos afirma y da a conocer en esta exhortación, en este verso exhortatorio. Van a poder entender esta verdad que se encuentra allí, que es una verdad para todos nosotros, y podrán entenderla en la medida en que yo les explique esto por medio de 3 motivaciones espirituales que deben provocar que usted aprecie el liderazgo espiritual en su iglesia. Ahora, ¿qué deberá hacer con lo que aprenda de este pasaje? Lo que deberá suceder, lo que vamos buscando una vez que entendamos esto, es que usted acepte el señorío de Cristo. Usted acepte el señorío de Cristo al aceptar el liderazgo pastoral en su iglesia, que usted acepte someterse al señorío de Cristo. En este capítulo que acabamos, o en este versículo que acabamos de leer, se encuentra en un capítulo de exhortación. Está el escritor a los Hebreos terminando, concluyendo. Él dice que él ha escrito este libro como una breve exhortación. En el capítulo 13, justo pues en el versículo 22, él dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Este era un manuscrito de sermón, por así decirlo. Este era un sermón de aquel escritor, quien es anónimo, el escritor a los Hebreos. Pero lo cierto es que en este capítulo 13, en medio de tanta exhortación, a manera de concluir el tema principal del libro, que es que los lectores hebreos cristianos pudiesen recapacitar y reafirmar su compromiso con la superioridad de Cristo como Salvador. Ese era el propósito del libro, que cada lector pudiese desechar y completamente
¿cómo se llama?, abandonar cualquier vestigio, cualquier vacilación en cuanto a la superioridad de Cristo para hacerlo Señor completamente absoluto de su vida y el único Salvador en quien puede confiar su alma. Al final entonces del capítulo 13, el apóstol o escritor lo que procura es que esa verdad de creer que Jesucristo es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a Abraham, superior al linaje sacerdotal, superior al templo, superior a las tradiciones y ceremonias del antiguo pacto, superior a todo lo que hasta ese punto cualquier judío valoraba, apreciaba y estimaba mucho más. A ese punto ya el escritor ha hecho argumento tras argumento para desplomar todo ese sentido totalmente erróneo acerca de en qué confiar y en qué apoyarse. Y él quiere, en el capítulo 12 ha puesto en claro de que todo el tiempo en el pasado, en el Antiguo Testamento, todo el tiempo los verdaderos creyentes del Dios verdadero siempre lo siguieron por fe. Y entonces por eso es que el capítulo 12 termina con esa declaración de que tienen una tan grande nube de testigos de fe, para que esos lectores hebreos, cristianos de aquel primer momento, cuando leyeron este libro, se pudieran identificar con aquellos antepasados como Abraham, como Isaac, como Noé, como David, como Moisés, etcétera, etcétera, como Abel, que fueron creyentes verdaderos del Dios verdadero y solo por la fe alcanzaron las promesas de Dios. Ahora, después de haberlos convencido con eso, el capítulo 13 ahora intenta el escritor decirle, muy bien, hay que ponerse camiseta, hay que ponerse botas, hay que poner a trabajar esta fe, hay que demostrar que están ustedes descansando en la superioridad de Cristo, que ustedes son cristianos que ya se han dispuesto a aceptar el señorío absoluto y superior de Jesús como el Salvador, y que aquí incluso en el capítulo 13, el versículo 20, le llama como el gran pastor de las ovejas. Y parte entonces de esa aplicación del señorío de Cristo para los cristianos hebreos en aquel entonces, era justamente que apreciaran el liderazgo pastoral en la iglesia, que lo apreciaran. En este capítulo 13 entonces el escritor comunica una gran preocupación por la relación de los miembros de la iglesia con sus pastores. Saben, 3 veces se refiere el escritor aquí al liderazgo espiritual representado por los pastores, quienes literalmente se les llama, en estos 3 versos del capítulo 13, se les llama literalmente dirigentes o gobernantes o autoridades superiores. Por cierto, la traducción que hace Reina Valera aquí, que tenemos nosotros y acabamos de leer, cuando dice pastores, no es la traducción más precisa, porque la palabra en el texto griego no es la misma palabra para pastores, como ocurre en otros pasajes para referirse a pastores, sino más bien es una palabra que comunica y significa gobernantes o líderes, o mejor dicho, autoridades superiores. Noten el versículo 7 del capítulo 13, acordaos de vuestros, dice pastores ahí, pero una traducción más literal sería de vuestros gobernantes, de vuestros líderes o autoridades superiores, acuérdense de ellos. Verso 17 que hemos leído, obedeced a vuestros, pero no sería pastores, sería sus autoridades superiores, sus gobernadores o gobernantes, o líderes con autoridad superior o dirigentes. Ahora noten el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores, la misma palabra, 3 veces el escritor recalca su preocupación por los dirigentes de la iglesia a la cual pertenecían los cristianos hebreos. Los pastores, los gobernantes, los dirigentes, las autoridades superiores de la iglesia local. Entonces, como se puede deducir, hermanos, 3 veces repitiendo o poniendo atención a ese liderazgo pastoral, nos hace deducir claramente que el escritor está haciendo intentos por normalizar, por regular y por fortalecer la relación que los cristianos de esa iglesia, esos cristianos hebreos, tenían con sus líderes pastores. En otras palabras, lo que está implicando el escritor con este énfasis y preocupación es que la relación no estaba muy bien. Había que normalizarla, había que armonizar algo allí. Habían problemas, habían, como los alemanes, muros de separación.
había un rechazo evidente. Había cierta conducta y actitud obvia que ponía de manifiesto que los cristianos o los miembros y las ovejas no del todo se encontraban cómodos con sus líderes pastorales o con su liderazgo pastoral. No estaban apreciando, estimando el liderazgo pastoral de Cristo en la iglesia. No estaban contentos con esos hombres. Y saben una cosa, hermanos, cualquier iglesia cristiana como la nuestra necesita revisar a la luz de la palabra de Dios si está manteniendo en la práctica una buena relación entre ovejas y pastores. Entonces, ¿cuáles son las tres motivaciones espirituales que deben provocar que usted aprecie, en vez de despreciar, que usted aprecie el liderazgo pastoral en su iglesia con el propósito de que usted acepte someterse al señorío de Cristo? Bueno, la primera motivación que encontramos aquí en este pasaje que citamos de Hebreos 13, 17, la primera motivación es la siguiente. Debido al liderazgo pastoral, los cristianos, la membresía de la iglesia, las ovejas de Cristo, deben apreciar el liderazgo pastoral en su iglesia debido a que el liderazgo pastoral representa el gobierno de Cristo en usted. El liderazgo pastoral de una iglesia local representa el gobierno de Cristo en la iglesia. De acuerdo al versículo 17 leemos: obedeced a vuestros pastores, ¿y qué más, hermanos? Y sujetaos a ellos. Dos expresiones juntas que vienen a reforzar un concepto para normalizar, armonizar, regular y corregir la relación de ciertos cristianos con el liderazgo pastoral de la iglesia. ¿Saben? Estos términos que son expresados aquí en el pasaje están relacionados con la autoridad de gobernar a otros. La palabra obedecer y la palabra sujetarse son palabras asociadas con la sumisión a las autoridades superiores en el ámbito de lo que son los gobernantes. Dios lleva a cabo su gobierno terrenal y su gobierno espiritual a través de mediadores humanos. Siempre ha sido así. Cuando el escritor utiliza estos vocablos de obedecer y sujetarse a los pastores o a las autoridades superiores de la iglesia local, está utilizando términos que son comunes y frecuentes en la Biblia para referirse a los gobernantes terrenales. Es decir, en aquel tiempo los reyes, los magistrados, las autoridades de gobierno. Es por medio de hombres que Dios siempre ha gobernado su creación terrenal. Dios nunca ha puesto ángeles para gobernar naciones y pueblos y familias y mucho menos iglesias. Dios siempre ha gobernado su creación a través de hombres, a través de mediadores humanos. Así fue concebido en la mente y en la voluntad del Señor desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el Edén, lo bendijo. Y lo bendijo diciéndole que sojuzgara la tierra y que se enseñorease de todo lo creado, de acuerdo a Génesis 1:28. Antes de la maldición del pecado, hermanos, Dios le dio la autoridad de gobierno al ser humano, antes de que pecara. No después, antes de que cayera bajo maldición, Dios ya le había asignado al hombre y sus descendientes autoridad de gobierno. Dios estaría mediando su gobierno terrenal y espiritual a través de seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través del ser humano Dios gobernaría el mundo. Así es como Él tenía precisamente la intención de hacerlo. Aún después de la caída en pecado, Dios incluso usa a líderes paganos e incrédulos para que gobiernen este mundo creado por Él. ¿No es cierto? No es cierto, para cuando estaban justamente estos cristianos hebreos viviendo en aquel primer siglo, estaban bajo gobierno romano. ¿Quién gobernaba el imperio romano? No era un cristiano, era un pagano, era un idólatra, era un incrédulo.
Y sin embargo, Jesús vino y aceptó someterse a esa autoridad y dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús jamás levantó una revolución en contra de las autoridades de gobierno. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque las autoridades de gobierno representan el orden mismo de autoridad de Dios. Así que Jesús aceptó someterse, estar bajo el yugo de gobernantes y de autoridades superiores que no representaban la más mínima confianza para él, y sin embargo aceptó eso porque es diseño divino. Es el orden, parte del orden, a pesar del caos del pecado, es parte del orden con el que Dios conserva su creación. El apóstol Pablo dijo en Hebreos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esa palabra autoridades superiores es el mismo sentido con que leemos aquí pastores. Es el mismo, es la misma expresión. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, diciéndole a aquellos cristianos en Roma? Miren, Nerón, ese loco, ese sangriento, ese sanguinario, ese hombre que pierde el control, ese desquiciado, ese brutal hombre, está allí como máxima autoridad de todo un imperio de parte de Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice el apóstol Pablo, por Dios han sido establecidas. Dios gobierna este mundo caído en lo terrenal y en lo espiritual a través de mediadores humanos. También podemos leer el mismo precepto en Tito capítulo 3. Si ven conmigo, Tito capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo gira instrucciones a Tito difíciles, porque Tito estaba pastoreando una iglesia en Creta, una iglesia donde la mayor parte de los que habían sido convertidos debido a la, digámoslo así, a la ciudadanía en Creta, los ciudadanos de Creta, la mayoría que vivían en esa isla, la mayoría eran exsoldados romanos que habían ganado derechos, propiedades por haber prestado servicio militar a su imperio. Así que ahora estaban en la isla de Creta como si, digamos, como si usted después de haber prestado servicio a la patria, lo mandan para islas de la bahía y allá le regalan un terrenito. Ah, qué lindo, ¿verdad? A las islas de la bahía, soldados, exsoldados, veteranos, retirados, estaban allá. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Esos soldados romanos tenían algo. Debido al orgullo romano, debido a que ellos habían sido dominantes, se había alzado tanto en ellos un sentido de independencia, un sentido de superioridad, un sentido de que a mí nadie me manda. Entonces se había creado una fama en Creta, que Tito conocía, el apóstol Pablo, y la fama está en el capítulo 1. Los cretenses, malas bestias. Esa era una de las famas. Malas bestias, mentirosos, glotones ociosos. Este era un refrán, incluso casi como un poema. Ah, ¿te refieres a los cretenses? Sí, malas bestias. Eso es una figura de lenguaje para decir que son como las bestias difíciles de domar. Son rebeldes, son reacios a la autoridad, son reaccionarios, revolucionarios. Estos no se dejan mandar. Y ahí estaba Tito, pastoreando esa iglesia, con una membresía de cristianos que estaban entre ellos todavía con esos indicios del pasado, con esos rezagos de a mí quién me manda, rechazando la autoridad. Entonces Tito tenía un trabajo bastante difícil, más difícil que el que yo tengo aquí en Choloma, porque ustedes no son como los cretenses, hermano. Ustedes son unas lindas ovejitas. Entonces en el capítulo 3 de Tito viene el apóstol Pablo y dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque hacen lo contrario, porque no están dispuestos a aceptar la autoridad, son anárquicos. Ellos dicen: yo soy la ley, yo soy la autoridad, yo soy el superior, yo tengo derecho de cuestionar, a mí nadie me manda, yo soy el que mando.
incluso la misma autoridad de Tito como gobernante de la iglesia local en términos de dirigente y de pastor, estaba siendo cuestionada, y por eso el apóstol Pablo tiene que decirle a Tito en el capítulo 2, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, Tito. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? Así que como ciudadanos cristianos tenemos que reconocer y aceptar la autoridad superior de los gobernantes sobre los gobernados. Somos ciudadanos cristianos y tenemos un presidente, nos guste o no nos guste el presidente que tenemos. Aquí hay elecciones, fue votado como hayan sido posible, pero ahí está, ha sido puesto por Dios. Nos simpatice o no nos simpatice, pero el hecho es que nos simpatice o no, nos guste o no, seamos, seamos sus aliados, seamos sus admiradores o no, no tenemos el derecho en absoluto de parte de Dios de levantarnos en una acción en contra de ellos, en contra de él, en contra de todas las autoridades. Al contrario, de acuerdo a Tito capítulo 3, versículo 1, que se dice, sujétense a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así se deben tratar las autoridades de gobierno, aun cuando son incrédulos, aun y cuando son paganos, aun y cuando están reprobados en términos espirituales. Ahora la pregunta es, ¿y los pastores? ¿Y los pastores? ¿Y los gobernantes de las iglesias locales? Los que representan la autoridad superior puesta por Cristo para gobernar a su iglesia a través de mediadores humanos. Si eso ocurre afuera en el mundo y Dios dice, yo respaldo a esas autoridades, Dios dice, yo las he puesto, ninguna de ellas está allí por su propia cuenta, yo soy el Señor del mundo. ¿Y en la iglesia, hermanos? ¿Y en la iglesia qué? Hacemos la excepción. Bueno, eso es lo que estaba pasando con los cristianos hebreos, a los que le escribe aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 17, estaban desconociendo la autoridad de liderazgo pastoral. Entonces nosotros somos ciudadanos y como ciudadanos estamos bajo el gobierno hondureño, bajo un gobierno, bajo cierto liderazgo, bajo autoridades, bajo instituciones de autoridad y tenemos que reconocerlas y tenemos que aceptarlas. Pero ¿saben qué, amados? Para nosotros los cristianos no solamente tenemos esas autoridades. El gobierno más importante para un cristiano, el gobierno más importante para un cristiano proviene de hombres constituidos por el Hijo de Dios como pastores dados a la iglesia. De acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice que los pastores fueron dados por Cristo a la iglesia. Son hombres por medio de quienes Cristo gobierna. El Espíritu de Dios ordena a estos hombres maduros espiritualmente para gobernar su iglesia en la tierra hasta que Cristo regrese. Entonces, regresando a Hebreos capítulo 13, versículo 17, cuando dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, no es la palabra común y corriente de obedecer y de sujetarse. Ambas palabras tienen más connotaciones relacionadas en el ámbito de gobierno. Si esto es así, donde Dios aprueba y respalda gobiernos paganos, de incrédulos, quienes no están incluso calificados y que son una deshonra para sus ciudadanos, sin embargo, hay que obedecerlos y sujetarse a ellos, ¿qué diremos de las autoridades en las iglesias locales? Ahora, para el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, él naturalmente, él asume que los pastores de estos cristianos a los hebreos en aquel tiempo no son falsos maestros, no son hombres que enseñan herejías. A diferencia de los gobernantes que son votados y son electos, los pastores no son votados y son electos. Bueno, algunas iglesias los votan, ¿verdad? Pero los votan, váyanse de aquí. Pero los pastores no son votados y electos, son llamados, escogidos, dotados por Dios y entregados a la iglesia por ser hombres calificados para enseñar la palabra de Dios. Así que el escritor de los Hebreos obviamente
está diciendo que se le debe dar un tratamiento especial, se debe normalizar, se debe armonizar la relación entre las ovejas de la iglesia con el liderazgo pastoral, considerando que ese liderazgo pastoral no son falsos maestros, no son herejes. Porque si lo fueran, no tendría que hacer el tratamiento. Si lo fueran, si fueran falsos maestros, si fueran herejes, si fueran un peligro para la salud de la iglesia, entonces hay otra manera de tratar con ellos, que incluso el apóstol Pablo lo enseña en Timoteo, lo enseña en Tito. ¿Saben qué dice? Cuando hay hombres, liderazgo así en las iglesias son responsables de tapar la boca, de sacarlos, de expulsarlos, de resistirlos, no de obedecer y sujetarse a ellos. Pero este no es el caso que aquí el escritor está diciendo. Él no está avalando falsos maestros, él está avalando pastores. Pastores que enseñan la palabra de Dios, pastores que están puestos por Cristo para apacentar, para gobernar, para dirigir, para cuidar, para proteger, para alimentar el rebaño, para gobernarlos como Cristo quiere gobernar a través de ese simple hombre u hombres en la iglesia local. Un día Dios va a gobernar no solamente la iglesia, sino toda la tierra a través de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Pastores. Pero mientras tanto, hermanos, Él gobierna su iglesia a través de hombres escogidos por Él, llamados por Él, dotados por Él, ordenados por Él. Por lo tanto, la sumisión a la autoridad de los pastores es sumisión a Dios. La primera razón o el primer motivo por el cual ustedes como cristianos deben aceptar el liderazgo pastoral en la iglesia local es porque representa el gobierno de Cristo en ustedes. Si ustedes rechazan esa autoridad del liderazgo pastoral, están rechazando la autoridad de Cristo en sus vidas. Están rechazando someterse a Cristo, porque esa autoridad pastoral está respaldada por el Señor, siempre y cuando no sean falsos maestros. Cada congregación del Nuevo Testamento tenía hombres como estos que la gobernaban. Ellos alimentaban la iglesia, ellos guiaban a la iglesia, ellos conducían la iglesia, ellos protegían la iglesia, ellos velaban por el rebaño. Desde los inicios de la iglesia y el cristianismo, la congregación ha querido gobernar a los líderes. Fíjese qué cosa. Desde el principio de la iglesia y el cristianismo, es la congregación la que siempre está queriendo gobernar a los líderes. Esa es una inversión. Digo inversión no de invertir, sino que están invirtiendo los papeles. Siempre son los cristianos, las ovejas, las que quieren gobernar a los pastores. Son ellos los que quieren siempre establecer el paso de los pastores. Son ellos los que se creen que están en la silla de cuestionar y de condicionar su respuesta de sumisión a los pastores, siempre y cuando los pastores se acomoden o se ajusten a ciertos asuntos de preferencia personal. Siempre ha sido así. Siempre. Esta clase de gobierno es ajena al Nuevo Testamento, donde las ovejas gobiernan al pastor, donde los cristianos le dicen al pastor, gobiernan al pastor, dirigen al pastor, mandan al pastor, condicionan al pastor. Es un gobierno ajeno al Nuevo Testamento. Y ese era el caso de los cristianos hebreos. Y quisiera que esto no fuera así, hermanos, pero puede ser el caso también entre nosotros. En varios de ustedes. Puede ser que ese sea el caso. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, observen la doble orden que dio allí el escritor en Hebreos 13:17. Obedezcan. ¿Por qué? Porque no querían hacerlo. Y sujétense. ¿Por qué? Porque no querían hacerlo. Tenían razones propias, personales. Ya habían racionalizado todo. Ya tenían como el drama aquí, ¿verdad? Las hermanas de, no, pastor, ya está decidido. Ya sí, ya lo decidí, ya. La primera orden a la que se refiere ahí de sujetarse, se refiere a una responsabilidad personal y voluntaria de aceptar. Escuchen bien eso. La palabra obedecer ahí no es la misma palabra que normalmente se usa para obedecer. Es otra palabra en relación con las autoridades superiores que significa aceptar. Cuando está diciendo obedezcan a las autoridades superiores de la iglesia local, lo que realmente o literalmente está diciendo es acepten. Acepten.
la autoridad pastoral tal como Dios la ha establecido. El cristiano no está autorizado entonces a cuestionar la posición de autoridad superior que ejercen los pastores, a menos que esos pastores hayan sido descalificados por un proceso disciplinario de pecado según los parámetros bíblicos. Pero si ese no es el caso, los cristianos, las ovejas, no están en la condición de cuestionar la autoridad o las autoridades superiores. Deben aceptar. Esos son mis pastores, acepto cuál es mi posición en relación con ellos, acepto cuál es la posición de ellos puesta por Dios en relación conmigo. Y lo que sugiere entonces la orden de obedecer es que habían cristianos que les costaba reconocer a sus autoridades espirituales, les costaba aceptarlos tal como Dios lo había instituido. Eran cristianos que manifestaban desconfianza hacia los pastores y rechazo por ellos. ¿Por qué decimos eso? No sé. Pero para que el escritor dijera obedezcan, acepten y sujétense, que es aceptar, y juntamente con esa palabra quedar un solo concepto de decir reconozcan la posición superior de autoridad que Dios le ha dado a estos líderes para poder gobernarlos. Solo nos dice una cosa: tal vez esos cristianos hebreos rechazaban su liderazgo pastoral, tenían desconfianza de ellos, tal vez porque los menospreciaban, tal vez porque esos pastores de su iglesia los menospreciaban. Cuando uno menosprecia a alguien, les voy a decir, hay dos términos que no debemos confundir. Uno es despreciar y el otro es menospreciar. Despreciar es una palabra que usted puede utilizar para decir no tengo aprecio por algo, lo desprecio, ¿me comprende? No hay estimación por eso, eso es despreciar. Pero ¿saben qué es menospreciar? Menospreciar involucra que usted está comparando a alguien, porque es menos aprecio o menos estimación a este que al otro. Entonces probablemente esos cristianos hebreos estaban menospreciando a sus pastores locales porque los estaban comparando con otros maestros que era muy común en el tiempo antiguo, maestros itinerantes, maestros ambulantes, maestros de la palabra, predicadores extranjeros que iban de ciudad en ciudad, de comunidad en comunidad, y de pronto se oía, allá anda un predicador, y entonces el cristiano hebreo estaba más atraído por el extranjero que por su propia enseñanza de sus pastores, y lo menospreciaban a sus pastores. Versículo 9, miren lo que dice, leemos el versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Miren lo que está diciendo. Les advierte, les prohíbe, no se dejen arrastrar por doctrinas, literalmente por enseñanza de maestros diversos, es decir, variados, desconocidos, porque no están allí con ellos, pero les atraen sus enseñanzas diversas, múltiples. Hay algo en ellos que llamaba su atención de estos cristianos hebreos. Se dejaban más influenciar y aceptaban más a los ajenos, a los extraños, a los extranjeros con doctrinas diversas y extrañas que a sus propios pastores. ¿Qué tal eso, hermano? ¿Qué tal eso? Vale que aquí no pasa eso, ¿verdad, hermanitos? Gracias a Dios que aquí no pasa eso. Entonces podría ser que esos cristianos hebreos estaban menospreciando a sus pastores por estar comparándolos con los extranjeros, esos maestros itinerantes. Hoy en día serían los conferencistas, los de Meda, los de por aquí, los de por allá, los de YouTube. ¿Verdad, hermanos? Y compararlos y menospreciar a sus pastores y su autoridad. Porque crean una imagen fantástica e ilusa de lo que es un líder espiritual a través de una pantalla. O quizás aquellos cristianos hebreos menospreciaban a sus pastores de la iglesia porque los comparaban con los pastores anteriores que habían tenido. Miren el versículo 7. Le dice, acordaos de vuestros pastores. La palabra acordarse ahí es literalmente conmemórenlos o hagan memoria o tengan un memorial de sus pastores. ¿Qué significa eso?
Bueno, lo que significa, parece implicar, es que el escritor le está diciendo, miren, mantengan un recuerdo conmemorativo de los pastores que ya murieron. Los anteriores pastores, los que estuvieron pastoreándolos a ustedes, esos que les hablaron tiempo pasado, está utilizando un modo verbal de histórico pasado, esos que les hablaron la palabra de Dios. Entonces probablemente estaban aquellos cristianos severos diciendo, no, es que los pastores de ahorita no son como los pastores que murieron. Es que a mí me gustaba el pastor, me gustaban los pastores aquí. Ay no, y los pastores que ahora están no son como los anteriores. Como quisiera que no hubieran muerto los anteriores. Y así se la tiraban. No aceptaban el liderazgo pastoral que actualmente Dios había puesto. Pasaban con ese tipo de nostalgia y esa comparación los llevaba a comportarse de un modo que rechazaban a sus autoridades actuales. Cualquiera que sea el caso, hermanos, eran cristianos inconformes con las autoridades superiores que Cristo había puesto en su iglesia. No aceptaban a los pastores actuales porque tenían expectativas personales de cómo tenían que ser los pastores. Ellos creían tener la autoridad de condicionar su sumisión a los pastores. Hermanos, ¿me están escuchando? Qué terrible situación es esta. Ellos creían tener esa autoridad. Así que al no aceptar a sus pastores como líderes espirituales, manifestaban rechazo. Se podía ver el alejamiento de esos miembros, de esos cristianos que mantienen distancia a sus pastores, alejándose, descontentos, apatía hacia el liderazgo pastoral, desconfianza de sus pastores e indiferencia. Pero todo lo contrario con los de afuera, con los pastores de afuera, con los líderes de afuera, con los conferencistas, con los maestros de afuera, con eso se desviven. Los aceptan, se desviven, pero con sus pastores locales, eso no lo hacen. Créanme, hermano, yo estoy temblando de esto. Temblando estoy, porque no es fácil para mí tratar con este asunto que me alude. Quisiera que no los aludiera a ninguno de ustedes, pero solo el Señor sabe. Dios les había dado a estos hombres el derecho de gobernarlos, de dirigirlos, de supervisarlos y de determinar la dirección de la iglesia, de presidir la iglesia, de enseñar la palabra en ella, de reprobar, de reprender, de exhortar a la iglesia, tal como también el apóstol Pablo le dijo a Tito que lo hiciera en Tito capítulo 2 versículo 15. Los pastores entonces son siervos que sirven bajo la autoridad del gran pastor. Por lo tanto, los cristianos deben asimismo convencerse de que los pastores de su iglesia son autoridades superiores ante quienes deben, ¿qué cosa, hermanos? Obediencia y sumisión. La lucha de rebelión y de insurrección es interna en cada uno de los cristianos. Por eso, como en aquel tiempo y ahora, dice el escritor, cada uno de ustedes debe persuadirse continuamente de que los líderes espirituales que están en la iglesia son sus gobernantes puestos por Dios. Deben persuadirse de ello. En otras palabras, deben estar convencidos. Convénzanse ustedes mismos bajo el testimonio y la palabra de Dios y acepten lo que Dios ha establecido. Acepten a esos pastores para que les pastoreen. Y eso los mantendría reconociendo el gobierno de Cristo con confianza, con gratitud y humildad. Ahora, la segunda orden relacionada con la primera es sujetaos. Se refiere a que los cristianos debían también renunciar a sus caprichos, a sus demandas, a sus exigencias y a sus preferencias. No es la misma palabra que se utiliza para decir que la mujer se sujete en términos de voluntariamente ponerse por debajo de la autoridad de otro. No, la palabra allí de sujetarse es llegar a ceder a sus caprichos. Es bajar las armas. Es ya negar, vaya pues, me niego a que el pastor sea como yo quiero. Pues vaya pues, me rindo. El pastor nunca va a ser como yo, como yo quisiera que fuera, como MacArthur. Vaya, me rindo.
Eso es sujetarse, ceder, renunciar. Literalmente la palabra significa ceder o rendirse. De allí entonces que debían someterse voluntaria y continuamente al liderazgo de sus pastores. El cristiano tenía que aplicar su autonegación en relación con sus pastores, porque así estaría obedeciendo la condición que el Señor plantea para todo aquel que quiere ser salvo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso también es cierto en cuanto a someterse al gobierno de Cristo a través de hombres que Él ha dado a la iglesia. El apóstol Pablo dijo también a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 12, 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, reconózcanlos, conózcanlos íntimamente. Y dice, y esos que os presiden en el Señor, y esos que os amonestan, ténganlos en mucha estima. ¿Por qué tiene que decir eso el apóstol Pablo? Porque es lo mismo, hermanos, en aquel tiempo los cristianos, es que casi siempre ha sido así. Tenemos más tendencias por vernos atraídos por los extranjeros que por los locales. Tengan en mucha estima a esos que entre vosotros, a esos, no los de afuera, esos que entre vosotros os presiden y os amonestan, a esos reconozcan, a esos conozcan de forma familiar, con ellos coman más, con ellos disfruten tiempo, no con los de afuera. No está diciendo que es malo, pero deberían poner mucha más cuidado, atención y aprecio y estimación a los que están entre ustedes. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Saben qué dijo Jesús? El que recibe el que yo enviare, me recibe a mí. Eso lo decía con sus apóstoles. Los apóstoles, para ese momento, representaban la autoridad de Cristo. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Fíjense qué cosa. Lo que Jesús está diciendo era que cuando un hombre es nombrado para dirigir bajo la autoridad de otro, lleva el mismo grado de autoridad. Es un embajador de autoridad. Por lo contrario, también Jesús le dijo a sus apóstoles, si alguien los rechaza, si alguien no los acepta, ¿qué dijo? Sacúdanse los pies y quedan maldecidos, porque me están rechazando a mí. Entonces la sumisión y la obediencia a las autoridades superiores de gobierno en la iglesia local, es decir, los pastores, es equivalente a la sumisión y obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, esto no lo estoy diciendo yo. Sí, estoy temblando, hermano, estoy sudando yo, hermanos, aquí. No lo digo yo. Entonces el Señor gobierna su iglesia a través de hombres designados para gobernar a los cristianos, los cuales estos cristianos deben aceptar y confiar en su liderazgo, y también deben abandonar toda resistencia a su líder superior, a quien el Señor le ha delegado autoridad para que los dirija y los pastoree. Eso es lo que significa obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Ese es el contexto, hermano. Esa es la exégesis de ese pasaje. Yo no le estoy poniendo nada, solamente estoy diciéndoles qué significó y qué significa para aplicarlo nosotros hoy. Además de eso, el cristiano debe cumplir con estas órdenes del Señor sabiendo que solo es responsable de aceptar el liderazgo y el gobierno espiritual de los que son sus pastores. Pongan atención en esto. Miren lo que dice el versículo 17. Obedecer a vuestros. A los que son sus pastores, a los que pertenecen a su asamblea. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de obedecer al Señor en términos de sumisión a sus autoridades de gobierno local, a aquellos que están entre ustedes, los que son parte de la iglesia local. A ellos es que deben ustedes, ¿qué? Obedecer y sujetarse. Deben cumplir esa orden de Cristo con los que son sus pastores, es decir, el deber es cumplido cuando el cristiano se somete y obedece solo a aquellos hombres constituidos como pastores que pertenecen a la iglesia local de donde usted es miembro.
O sea, pastor, ¿usted lo que está diciendo? No, yo no estoy diciendo. Pero usted lo que quiere comunicar entonces es que yo no le debo sumisión y obediencia a otros pastores de otra iglesia. No, no le debe. Pero no estamos diciendo que no le va a honrar y respetar como cualquier cristiano. Se nos manda a honrarnos como cristianos y respetarnos, ¿verdad? Pero ese grado de reconocimiento de autoridad superior solo es con sus pastores que pertenecen a la misma iglesia local donde usted está. ¿Qué estaría pasando, hermanos, con un cristiano que acepta, escúcheme en esto, un cristiano que acepta y respeta la autoridad espiritual de pastores que son de otras iglesias locales, pero no acepta y respeta a sus pastores de la misma iglesia local? ¿Qué estaría pasando? Póngase a pensar, ¿qué estaría pasando? ¿Algo bueno estaría pasando ahí? ¿Sería extraño, hermanos, que ese cristiano, que ese miembro de nuestra iglesia acepte más la autoridad espiritual de otros pastores donde él no es miembro de la iglesia? Mejor que se vaya para allá, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Que se vaya. Si tiene desconfianza en el liderazgo pastoral, que se vaya. Que se vaya allá donde él está admirando y está aceptando, en vez de rechazo, en donde él se siente más, como quien dice, con confianza con ese liderazgo espiritual. Pero es extraño que alguien haga eso, y eso es lo que precisamente el escritor está diciendo. No, eso no puede ocurrir. Que ustedes estén más dispuestos hacia los extraños, a la iglesia local, que a su propio liderazgo pastoral. Vamos a pensar en un equivalente. ¿A quiénes deben someterse las esposas? ¿A quiénes deben someterse las esposas? Hermano Mauricio, ¿a quién debe someterse a su esposa? Sí, pero como marido, ¿a quién debe someterse a su esposa? Hermana Sofía, como esposa, ¿a qué marido debe someterse usted? ¿Qué pensaría usted, hermano Mauricio, si su esposa se sujeta a otro marido que no es usted? Que no es correcto, ¿verdad? ¿Qué pensaríamos nosotros, hermana Sofía, si usted se somete a otro marido que no es el hermano Mauricio? Nada bueno, ¿verdad? Eso es justamente lo que estaba pasando ahí. Eso es lo que estaba pasando ahí. Dispuestos a someterse, a aceptar otras autoridades, pero no las locales. Así que el Señor gobierna pastoralmente a cada iglesia local a través de hombres a quienes les ha dado o los ha nombrado como autoridades superiores. Mis hermanos, el Señor les gobierna a ustedes de manera particular y personal a través, en este caso, al aplicarlo en nuestro caso, en nuestra asamblea, lo hace a través de mí. Lo hace a través de mí. ¿Por medio de quién gobierna Cristo esta iglesia local? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Me van a decir de Cristo, claro, pero Cristo por medio de... ¿Cuál es el medio humano que Él utiliza para gobernar esta iglesia? Esta iglesia, ¿cuál es? ¿Quién es? Soy yo, hermanos. Soy yo. Soy yo. De momento soy único. Y no es porque le impido a otros varones que sean pastores. No es por eso. Pero de momento soy el único. Y eso, como dramatizaba el hermano Roberto, y eso lo hace más difícil porque sobre uno está. Pero eso no es el plan de Dios. Sin embargo, mientras no se levanten más pastores en nuestra iglesia local, el Señor los está gobernando, dirigiendo y conduciendo a través de un mediador humano. Y ese mediador humano obviamente no es perfecto y no es como ustedes quisieran. No soy impresionante en lo absoluto. Ahora, la segunda motivación, en relación con la primera, veamos la segunda motivación. ¿Cómo se sienten, hermanitos? ¿Cómo se sienten? No sé si se sentirán como yo me siento. La verdad es que
Duro pasaje, ¿verdad, hermanos? Duro pasaje. Pero lo que viene a continuación es todavía más duro. Pero esta es la manera en cómo el Señor restaura, normaliza, regula, armoniza lo que está fuera del lugar. Siempre nos da duro primero, ¿verdad, hermanitos? Quizás no alcancemos a ver todo, pero permítame por lo menos llegar a la segunda motivación. Dejaremos la tercera motivación para el otro año. La segunda motivación que debe provocar que usted aprecie el liderazgo pastoral en su iglesia, ¿cuál creen ustedes que es? Usted debe apreciar el liderazgo pastoral de su iglesia debido a que el liderazgo pastoral es responsable de usted ante Cristo. Debido a que el liderazgo pastoral es responsable de usted ante Cristo. Versículo 17, porque ellos, ¿quiénes son ellos ahí, hermanos? ¿Quiénes son ahí? Los pastores, o mejor dicho, acuérdense, literalmente no es pastores, ¿sería qué? Gobernantes, autoridades superiores, líderes espirituales. Porque ellos, ¿qué dice, hermanos? Velan, ¿verdad? Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. La prioridad de todo pastor en una iglesia local es cuidar del bienestar espiritual de la congregación, porque ellos, dice, como autoridades superiores han sido designados por el Señor para estar cuidando de la salud espiritual de los cristianos. El interés y la preocupación pastoral es primordialmente espiritual, como lo dice, velar por vuestras almas. Almas. Ser líder y dirigente de la iglesia de Cristo es una responsabilidad muy seria porque tiene que ver ¿con qué, hermano? Con el alma. Tiene que ver con el ser interior de la persona. No tanto con su expresión física, con su cuerpo, sino con el alma, con el bienestar de su alma. Lo cual se involucra entonces el porqué de tanta actividad espiritual que ejerce el pastor en términos de enseñar la palabra de Dios, amonestar, aconsejar, confrontar, reprender, disciplinar, todo a fin de ocuparse del alma. El pastor no promueve ejercicios físicos, ni dietas, ni nada por el estilo, ¿verdad, hermanos? Pero el pastor se dedica al cuidado del alma. Y no puede apartarse de eso, porque ese es el designio divino. Y por eso es que tiene que ser un hombre dedicado a la enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que comunica la salud espiritual para un alma. Ser líder y dirigente de la iglesia es una responsabilidad muy seria entonces, porque tratamos con el alma, no con el cuerpo. Se dice que la responsabilidad consiste en permanecer de turno. Miren la palabra velan. La palabra velar allí se refiere a estar de turno. En otras palabras, desvelarse. Es una palabra que se puede decir como para desvelo, no dormir, estar somnoliento. Y entonces metafóricamente, porque no es literal, no es que los pastores no dormimos, estamos 24/7, mentira, hermano, no 24/7. Pero la palabra velar ahí metafóricamente está representando la idea de que el ministerio, el liderazgo pastoral, su responsabilidad consiste en estar de turno. En otras palabras, como los médicos y las enfermeras lo hacen en la sala de emergencias o como lo hacen los vigilantes. Esta metáfora representa lo que implica pastorear. ¿Saben qué implica pastorear? Desgaste físico, desgaste mental, desgaste emocional, desgaste espiritual. 43 años tengo y ya estoy lleno de canas, hasta en la barbilla. Ya me van a salir los sobacos también. Es un desgaste, hermanos, mental. Si alguien quiere mis zapatos, que venga y se los ponga. Pero no es un trabajo tan cómodo como muchos quieren verlo. No es simple. Cuando dice velan, velan. Son hombres escogidos y dotados por Cristo para hacer. O sea, para sobrevivir de un modo que requiere dones sobrenaturales.
para eso. Y entre más grande es la iglesia, más desgaste. Por eso la pluralidad de pastores, para que se repartan el ministerio. Entonces la metáfora de velar representa lo que implica pastorear: desgaste mental, desgaste físico, desgaste emocional, desgaste espiritual. Hermanos, el liderazgo pastoral es un trabajo agonizante y demandante. Es lo que dice el Señor aquí. Velan. Ellos velan. Para poder enseñar, se tienen que desvelar, literalmente desvelar, perder completamente el sueño, muchas veces sacrificar las horas de sueño que pudieron haber tenido. Es demandante para enseñar, para la consejería, para la supervisión, para la amonestación, para la administración, para la exhortación, para la capacitación, para la reprensión, para la evangelización, para la protección, etcétera, etcétera. Robert, eso es lo que te espera, hermano. Marco, dijiste que te invitaron a una iglesia, es lo que te espera, papayito. Vale que estaba bromeando este loco. Pero solo se trata de un hombre frágil. Solo se trata de un hombre débil que procura no parecer cansado, procura no parecer agotado, procura no parecer enfermo, procura no parecer triste, procura no parecer preocupado, procura no parecer ansioso, como me representaba ahí el hermano Roberto. ¡Hermanito! Uno procura no reflejar lo que muchas veces uno está sintiendo. La labor pastoral es como a veces la del payaso. Siempre nos ven sonriendo, pero no saben. Los pastores debemos aprender a cumplir este trabajo por las ovejas con gozo, motivados únicamente por el amor y la gloria de Cristo. Aunque nadie nos recompense. Ahora, ¿qué hay detrás de esta motivación? ¿Por qué el escritor tiene que decir esto? ¿Por qué tiene que decir esta expresión? Para motivarlos. Cuando dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes se han de dar cuenta. ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Por qué creen ustedes? El escritor está diciendo a los cristianos, miren, ustedes deben aceptar el liderazgo de sus pastores y deben ceder y deben negarse a sus exigencias por esto, porque ellos velan. Ellos velan como quienes, por sus almas, como quienes se han de dar cuenta ahora. ¿Por qué está esto allí? ¿Por qué los cristianos hebreos tenían que ser motivados a tener aprecio por sus pastores? Como ya les dije, había una tendencia en aquellos cristianos a ser más amables, más considerados y más dispuestos con líderes espirituales de afuera de la iglesia a la que ellos pertenecían. Ellos se mostraban más dispuestos a confiar y apreciar incluso a personas extranjeras que venían con enseñanzas, múltiples enseñanzas, nuevas enseñanzas, y que, como le dice en el versículo 9, enseñanzas extrañas. ¿Extrañas a qué? Extrañas a la verdad apostólica. Pero ellos consideraban más atractivo ese tipo de liderazgo, más interesante, porque eran las personalidades del momento, aunque no los conocían bien y aunque enseñaran errores doctrinales, pero como eran atractivos a sus gustos, los aceptaban. Sin embargo, ¿quiénes eran los que velaban por ellos? ¿Esos de afuera? ¿Los extranjeros? ¿Los extraños? ¿Esos eran los que velaban por ellos? ¿Esos eran los que se desgastaban por ellos, los que llevaban sobre sí todo el desgaste emocional, espiritual, mental y físico por ellos? No. No. Así que es injusto. Es injusto el tratamiento para esos pastores. Es lo que está diciendo aquí el escritor. ¿Quiénes eran responsables por ellos delante de Dios? ¿Quiénes? ¿Los de afuera? No. ¿Quiénes iban a dar cuenta delante de Dios por ellos? ¿Los de afuera? No. Piper, MacArthur, Paul Washer, Henry Toropilo, Montoya, no, ninguno de afuera, hermanos. Miguel Núñez, Sugel Michelén, no, ninguno de ellos va a dar cuenta por ustedes, a menos que se vayan, se muden
allá a Dominicana, se vayan a California y pertenezcan a esa iglesia. Ahí sí, ellos van a dar cuenta por ustedes. El escritor estaba indignado por el tratamiento injusto que le estaban dando a su liderazgo pastoral en la iglesia local. Ellos no le importaban que sus pastores se preocuparan sinceramente por ellos. Los líderes locales y no los extraños maestros. Los líderes locales son los que velaban, no los extraños maestros. Los líderes locales eran los que tenían preocupación por el bienestar de cada miembro de la iglesia y un sentido de responsabilidad ante Dios en este sentido. ¿Saben una cosa, hermanos? En general, parece que es muy común para muchos que los extranjeros sean más atractivos, más valiosos, más respetables, más especiales, más interesantes, más admirables, más impresionantes que los locales. Yo mismo lo he vivido en carne propia. Y voy a hacerles una confesión que me da vergüenza. He admirado más a líderes espirituales del extranjero que a líderes de nuestro país. Los he admirado porque tienen gran renombre. Los he admirado porque tienen mucha más fama que un pastor o predicador nacional de alguna comunidad, que es un buen maestro. Estamos hablando de pastores que se entregan a la enseñanza, no son herejes, no son falsos. Pero yo mismo, vergonzosamente les confieso, he caído en lo que para muchos es común. Admiramos, aceptamos, apreciamos y nos dejamos impresionar por los extranjeros que por los locales. Recuerdo que un día cuando estuve en una conferencia en Vallejo, California, hace quizás unos 4 o 5 años atrás, estaba escuchando predicar al pastor Steve Lawson. ¿Quién de ustedes ha escuchado al pastor Steve Lawson? Él pasa más fuera de la iglesia que pastoreando la iglesia, si no lo sabía. Él es uno de los pastores, no es el pastor. Hay varios pastores en la iglesia, así que él pasa más tiempo afuera, enseñando en conferencias, y además es profesor de la facultad en el Master Seminary. Así que está más dedicado al ministerio de la enseñanza en términos académicos y todo eso. Pues yo estaba allí en la conferencia, ¿verdad? En vivo, allí, en el salón, ahí, escuchando a Steve Lawson predicando, y le dije al pastor Donato, ¿conocen al pastor Adrián Donato? El que fundó el seminario en Cepe. Él fue mi maestro, fue mi mentor y fue el que me preparó para hacerme cargo de su clase ahora en el seminario. Pues yo estaba al lado del hermano Donato y le dije, ay hermano, qué bueno sería que el Señor nos concediera la bendición de tener al pastor Lawson en una conferencia en Honduras, ¿verdad hermano? Le dije yo sí. Y me dijo, miren la respuesta del pastor Donato, que por cierto es un extranjero. Me sorprendió y me avergonzó. Me corrigió diciendo, hermano, mejor diga qué bueno sería que usted fuera un buen conferencista en Honduras y en cualquier otra parte del mundo. Sí, me lo dijo, si quieren pregúntenle. Me cambió la perspectiva. Se lo agradezco. Si él se hubiera callado, yo hubiese seguido teniendo los mismos errores. Hermano, está bien que admiremos a líderes extranjeros. Está bien que le damos gracias al Señor por un Paul Washer, por un Steve Lawson, por un Miguel Núñez, por un Sugel Michelén, por un etcétera, Piper, por sus enseñanzas. Y que ahora tenemos acceso en YouTube, en las redes sociales, en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien. Pero ¿saben qué no está bien? ¿Saben qué es lo que está mal? Que menospreciemos a los líderes locales. Eso está mal. Eso está mal. Y saben, lo mismo me dijo el pastor Roberto Sánchez, que estuvo hace poco con nosotros aquí. ¿Se acuerdan de él? Estuvo hospedado una noche con nosotros en casa, estuvo otra noche con la familia Morales. Cuando estuvo con nosotros, nos fuimos a despedir al aeropuerto y me dijo al oído, casi ya despidiéndose, me dijo, con un tierno abrazo así, casi besándome en la boca, así, me dijo, me indigna y me molesta mucho que haya personas que solo lo traten bien a uno que es extranjero, pero el que es de acá lo maltraten.
eso me lo dijo. No miento, pueden preguntárselo. Yo no entendí por qué me dijo eso. Y no tenía tiempo para preguntarle, estaba a punto ya de pasar por el pasillo para subir a migración, ya estábamos despidiendo. Yo no tuve tiempo para preguntarle. No sé si estaba aludiéndome a mí, yo no sé. Yo no sé si él sabía algo que él había notado que yo no he notado. Yo no sé. Yo no sé si alguno de ustedes me rechaza y desconfía de mí, no lo sé. Pero no sé si él lo notó. Y hasta entonces me he quedado callado y hasta ahora lo suelto, hermanos. Lo suelto por este pasaje que está aquí. Todos nosotros tenemos tendencias a mirar más a los de afuera, ser más amables con ellos. Y no está mal, tenemos que honrar a todos, pero está muy mal que a los nuestros localmente los menospreciemos. Yo no sé si el pastor Sánchez notó algo acerca de cómo soy tratado por ustedes, o simplemente lo dijo porque es algo tan común que me lo recordó. Quizás fue un consejo pastoral, me dije, eso te va a pasar algún día, no lo sé. Hermanos, miren, por desgracia, eso también es muy común entre cristianos y en las iglesias cristianas, y hasta en el seminario lo he visto. Recuerdo también lo que pasó en los primeros años de mi ministerio en CEPE, como profesor adjunto de la facultad. ¡Oh, qué años eso, hermanos! Recuerdo los primeros 2 grupos de alumnos que le di clase. Ellos no podían disimular su descontento y su decepción de que yo sería el profesor y no el doctor Sánchez de California, o el máster Montoya, o el doctor Rob, o el doctor Donato, o el máster Robles el español. Se notó. Estuvieron ahí en la clase porque no había de otra. El hermano Donato no les preguntó, ¿quieren al pastor Rafael como profesor? No les preguntó, simplemente me puso ya y tenían que aguantarme. Pero se notaba, hermanos. Es que a veces los gestos hablan más que las palabras, las actitudes, ¿verdad, hermanos? Se nota cuando alguien lo quiere como mantener a uno de lejitos, ¿verdad, hermanitos? Así como, ¿verdad? ¿Sí o no? Solo se trata del pastor Salazar, el cholomeño, el líder de una iglesia pequeñita, ese recién graduado, que no se graduó ni siquiera con honores, sin nada con qué impresionar. Y ¿saben una cosa, hermano? Hasta el día de hoy he notado que yo soy el que busca tomarme foto con los alumnos. En cambio, los alumnos buscan tomarse fotos con el doctor Carballosa, con el doctor Cornelio, con el hermano Montoya. ¿Y qué pasa con el cholomeño? Nadie me busca, ni Robes me busca. En resumen, hermanos, ¿saben cuál es el problema que estaba tratando el Señor en aquel tiempo entre los cristianos y que es el mismo problema hoy con nosotros? ¿Saben cuál es? Estamos más orientados a la atracción por las personalidades que por las personas como tal. Admiramos más personalidades que las personas mismas, porque cuando nos metemos con las personas mismas, no queremos correr el riesgo de decepción. Yo quiero mantener de lejitos al pastor Salazar, pero el otro pastor, ese sí, cerquita. Pero es que el pastor Salazar no quiero llevar una decepción, la verdad. Más de lo que ya estoy decepcionado, no quiero. Esa es una expresión pecaminosa del amor propio y de la falta de amor por otros. Y para aplicarlo todavía más, hay cristianos que se sienten más dispuestos a ser guiados e influenciados por esos líderes de YouTube que les decía, por esos líderes de Facebook. Los admiran,
aunque no los conozcan en persona, aunque no han visto sus defectos, aunque no han tratado con ellos, aunque no lo han visto cómo se enojan, aunque no han visto cómo tienen arranques, aunque no lo han visto fallar, pero los admiran. Les atrae el alto impacto de la personalidad y prefieren eso porque así no sufren la decepción de conocer a la persona tal como es. ¿Qué hay detrás de esa actitud? Egoísmo, soberbia, arrogancia, orgullo, vanagloria, pecado respetable. Eso es lo que hay detrás de eso. El apóstol Pablo reprochó eso a los corintios, porque él también fue objeto de menosprecio por parte de aquellos que él mismo les había dado su vida, les había compartido toda su riqueza espiritual, los había evangelizado, los había pastoreado, los había adoctrinado. Y sin embargo, tan pronto como llegaban los predicadores itinerantes, con esa retórica, con esa impresionante oratoria, bajo la influencia griega, comparaban al apóstol Pablo. Lean 1 Corintios, lean 2 Corintios, y se van a dar cuenta de lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Lo menospreciaban, porque no era como, es que no es como de ese predicador itinerante que anda aquí y por allá. Entonces, 1 Corintios 4:15, él les dijo a ellos que aunque tenían muchos ayos en Cristo, muchos tutores, él y solamente él había sido íntimamente su padre espiritual. Pueden haber muchos tutores, muchos ahí que salen, pero el pastor, como el apóstol Pablo consideraba, solo el pastor puede tener una relación íntima con sus ovejas. Entonces hay cristianos que les gusta aceptar el liderazgo de los pastores cibernéticos. Muchos se la pasan hablando bien de ellos, elogiándolos, alabando a esos pastores o predicadores de la red, mientras se la pasan criticando, difamando o quejando de sus pastores locales porque no son como los célebres y famosos pastores cibernéticos. Es más, se la pasan compartiendo en redes sociales, publicando las enseñanzas de ellos, pero el pastor de su iglesia, no. Y no digo que está mal, no está mal, pero allí, detrás de eso, puede que exista un rechazo, una desconfianza. ¿Me comprenden, hermanos? Algo oculto hacia su liderazgo local. Ignoran, ocultan, olvidan las enseñanzas de sus pastores, pero divulgan las enseñanzas de otros pastores. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen las dos cosas? ¿Verdad, hermanos? ¿O estoy equivocado? Tírenme una piedra, estoy equivocado. Las dos cosas las pueden hacer, pero ¿por qué solo hacen una? ¿Por qué no hacen la otra? Yo no lo entiendo. ¿Alguno de ustedes es uno de ellos? El Señor manda que eso debe ser confesado como un pecado, porque hay rebelión a aceptar las autoridades que Dios le ha puesto. Los pastores no se votan, hermanos. A ver quién vota, no se votan. Los pastores por eso tienen requisitos bíblicos, parámetros. Dios dice, hay que confesar ese pecado como rebelión contra Él y debe ser un pecado abandonado. Y si lo hacen, si a alguno de ustedes le ha pasado eso, si alguno de ustedes es uno de ellos, puede ser perdonado en Cristo. Perdonado para ser cambiado. Un aspecto más de esa motivación. ¿Cómo cumplen los pastores su responsabilidad de velar por usted ante el Señor? Leemos. Miren lo que dice. Porque ellos velan por vuestras almas. La siguiente frase, como quienes han de dar cuenta. ¿Cómo cumplen la responsabilidad los pastores, sus autoridades superiores? ¿Cómo cumplen su responsabilidad con ustedes? Como quienes han de dar cuenta. Prepárense, hermanitos. Prepárense aquí. Porque ¿saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Literalmente la palabra como quienes han de dar cuenta está haciendo una comparación. Como quienes han de dar cuenta, literalmente está comparándolo con lo que hacen los contadores financieros.
Ellos son los responsables de rendirle informes económicos o balances a los propietarios del negocio para que conozcan el estado y la situación financiera del negocio, a ver si el negocio es rentable, a ver si hay decisiones que deben ser tomadas para mantener, mejorar o corregir el negocio. Eso es lo que hace el hermano Mauricio. Y si el hermano Mauricio, que es un contador, no da esos buenos reportes objetivos, responsables, cuidadosos, y no los da a su tiempo, ¿verdad? Y evade y oculta información y todo eso, ¿qué pasaría, hermano Mauricio? No solo habían repercusiones para él, sino el propietario del negocio. Habrían grandes y graves consecuencias para el negocio de él. Entonces el contador tiene que ser honesto, íntegro, objetivo, de lo contrario será hecho responsable del mal funcionamiento del negocio. Entonces los reportes que él dé al dueño del negocio van a permitir que el dueño determine las acciones que se requieren para el bien de la empresa. Hermanos, lo que el escritor está diciendo es, así es como los pastores cumplen su responsabilidad con ustedes. Ellos tienen que estar dando reportes a Cristo, el gran pastor. Ellos tienen que estar informándole al gran pastor, como lo dramatizaba aquí el hermano Roberto, solo que quizá, hermano Roberto, fuiste muy indulgente ahí. Tiene que estar diciendo, Señor, fulanito y menganito se está comportando así, Señor, en contra de tu palabra. Determina qué acción vas a hacer con él. Te estoy reportando que el hermano y la hermana se están portando de esta manera, se están mostrando de esta manera, tienen una actitud así. Señor, te lo informo para que tú decidas qué vas a hacer. La acción es tuya, la decisión es tuya. Yo solamente te reporto, Señor. Te reporto. Así es como deben cumplir su responsabilidad los pastores. Es decir, que parte de la función de gobierno que los pastores debemos de cumplir es reportarle al gran pastor, al Señor de la iglesia, el estado espiritual de sus ovejas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué han dejado de hacer? Lo que están ganando y lo que están perdiendo, para que el Señor tome acciones correspondientes en la vida de esa persona. Según este pasaje, hermanos, yo creo que hasta ahora he sido muy condescendiente con ustedes, porque casi no estoy trayendo mucho reporte al Señor. Oro por ustedes, pero así como un contador tendría que ser, Señor, te traigo la cuenta de fulano y de mengano y de la hermana y del hermano. Señor, esto es lo que han perdido, esto es lo que han ganado. Esto es lo que están haciendo, esto es lo que no están haciendo. Señor, la decisión es tuya. ¿Qué acción vas a tomar? No lo sé. Pero tú eres el dueño de la iglesia. Yo solamente estoy reportándote. Qué gran responsabilidad, hermano. Qué gran responsabilidad para hermano Mauricio. ¿Verdad, hermano Mauricio? Ser objetivo, honesto, sincero. El hermano Mauricio no puede vender su integridad por quedar bien con algo, con alguien. Un pastor tampoco lo puede hacer. Aquí no hay chantaje, hermanos. Pastor, para que no dé un mal reporte al Señor. Ven, no me mire. Aquí no hay chantaje, hermano. Hermanos, ¿habían ustedes considerado que eso es justamente lo que el escritor, inspirado por Dios, está tratando allí? Yo no. Hasta que llegamos a esta mañana, hasta que llegué a ese pasaje y entender qué es lo que el Espíritu de Dios dijo a aquella audiencia y qué es lo que nos dice a nosotros. Según este pasaje, entonces, tengo que mejorar mi responsabilidad de dar reportes al Señor en mis oraciones. Por cada uno de ustedes, tengo que entrenarme mejor. Cuando reporte por Roberto, cuando reporte por Roque, por Mauricio, por Marco, por César, por Germán, por los varones, tengo que mejorar mis reportes y cumplir mejor mi responsabilidad. Y tengo que hacerlo también por Gloria, Rebeca, Sofía, Gloria Barahona, Cintia, Blanca. Tengo que mejorar mi responsabilidad. ¿Qué pensaban ustedes que es velar, hermanos? ¿Qué pensaban? Ahí dice cómo se vela. ¿Cómo? Dando reportes, informándole al Señor. Y quizás sin darse cuenta, Roberto, representado en dándole la carga. Señor, aquí está la carga. Aquí está la carga, Señor.
Así es como debe un pastor o los pastores glorificar al Señor en el cumplimiento de su mayordomía. Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Que el liderazgo pastoral debe ser apreciado por los miembros de la Iglesia de Cristo. Y el Señor nos da 3 motivaciones para hacerlo. Hoy vamos a quedarnos hasta solamente 2. Dejamos la tercera para el próximo domingo, si estamos todavía aquí. ¿Y cuáles son estas 2 motivaciones espirituales que deben provocar que usted aprecie el liderazgo pastoral en su iglesia? Número 1, aprendimos que usted debe aceptar o apreciar el liderazgo pastoral de su iglesia porque representa el gobierno de Cristo. Representa el gobierno de Cristo. Número 2, usted debe apreciar el liderazgo pastoral de su iglesia porque ellos son responsables de usted ante Cristo. No los extranjeros, no las personalidades que ustedes admiran, son estos que velan. ¿Cómo? Como quienes dan cuenta. ¿Y ante quién tienen que dar cuenta, hermanos? ¿Ante quién? ¿Ante quién tienen que pasar el balance? Señor, aquí te traigo el balance. Lo positivo y lo negativo. Señor, esta es tu iglesia. Toma acción como tú quieras. Para que nadie después, cuando suceda algo, una circunstancia, venga quebrantamiento, venga dolor, venga disciplina amorosa de parte del Señor, pero que no le guste, no va a decir, el pastor tiene algo. Yo no tuve nada que ver en cuanto a la acción. ¿Quién toma las acciones, hermanos? El dueño de la casa, el Señor de la iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que hemos aprendido? Hermanos, hay que aceptar. Ustedes tienen que aceptar, someterse al señorío de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo ustedes pueden demostrar que son cristianos que aceptan someterse al señorío de Cristo? ¿Cómo, hermanos? Bueno, al menos podrían hacerlo, número 1, reconociendo la responsabilidad especial que me ha sido concedida por el Señor de pastorearlos. Comiencen a reconocer lo que eso significa, reconocer, apreciar, estimar, valorar. En segundo lugar, podrían reconocer también la necesidad de alentarme regularmente para cumplir el papel que Dios me ha dado como su pastor. Podrían hacerlo también. Podrían hacerlo quizás también preocupándose sinceramente por mi condición integral para la eficacia del ministerio pastoral. Podrían también, hermanos, demostrar que son cristianos sometidos al señorío de Cristo, fortaleciendo nuestra relación de confianza y respeto, en vez de alejarse, en vez de ser distantes, en vez de ser como apáticos, indiferentes, en vez de levantar muros de Berlín. Fortalecer la relación en un ámbito de confianza, de respeto. Podrían también colaborar conmigo en el pastoreo de la iglesia. Podríamos compartir juntos la obra del Señor. Podrían asumir responsabilidades y cumplirlas. De esa manera podrían estar ustedes demostrando que son cristianos sometidos al señorío de Cristo, que aprecian el liderazgo pastoral que el Señor les ha dado. Y finalmente podrían estar orando regularmente por mi vigor espiritual y por mi familia. Y no sé cuántas más cosas se les puedan ocurrir. Siempre y cuando me hagan bien, hermanitos, échenle. Pónganlo delante del Señor. Porque la tercera motivación que el Señor nos da en su palabra es que ustedes deben motivarme a mí a hacer este trabajo con alegría. Porque no les conviene que su servidor se esté quejando delante del Señor por ustedes. No les conviene. No les conviene. Para que no lo haga con queja, para que no lo haga con lamento. Porque si yo voy con lamento todo el tiempo ante el gran pastor va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué están tratando así a mi pastor? Es el único defensor que me queda, hermanos. Y con ese me basta.
Con ese me basta. Bueno, el Señor nos ha hablado. Ahora respondámosle en oración. Si quieren ponerse de pie, por favor. Como dice Roberto, le tomé un poquito más de tiempo. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Abramos nuestra respuesta de corazón ante el Señor. Amado Padre, nuestro Dios, te damos gracias por sostenerme hasta este momento con un mensaje que viene de ti demasiado cargado para mí, demasiado elevado para mí. Señor, te he pedido antes de ponerme en este púlpito que este sermón no pareciese de fabricación propia, sino simplemente, Señor, ajustarme a tu palabra, atarme a ella como todas las veces he procurado hacerlo, y que tú seas glorificado, exaltado, y nosotros humillados, para ser renovados, fortalecidos, perdonados, salvados de cualquier, Señor, mancha, de cualquier malignidad, de cualquier inmundicia de pecado. Oh Dios, gracias por la paciencia que has dado, mis hermanos, para soportar. Gracias por darme también a mí la fuerza de mantenerme de pie. Gracias por darme el entendimiento. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por ofrecer perdón y restauración a aquel que ha sido amonestado por tu palabra, que ha sido llamado, Señor, a apreciar el liderazgo pastoral que tú pones en esta iglesia y los líderes que serán levantados para esta iglesia. Que no solamente, Señor, aprendamos este conocimiento, sino que podamos expresarlo, manifestarlo. En primer lugar, para el beneficio de nuestro testimonio como iglesia. Y en segundo lugar, para que estemos habituados a que a cualquier lugar donde vayamos a ser parte de una iglesia local, nosotros seamos un ejemplo de cristianos que aceptan tu gobierno a través de seres humanos comunes y corrientes. Dios, oh Padre, levanta pastores en esta iglesia. Llámalos, escógelos, capacítalos, prepáralos, selecciónalos, habilítalos, respáldalos. Danos pastores conforme a tu palabra, para que esta iglesia aprenda, Señor, aprenda a estar sujeta a este gobierno plural de pastores y nos traiga todo bien. Te ruego y te suplico, Señor, que si hay alguno de los hermanos aquí que se ha manifestado ante tus ojos, ante tu presencia, con esta indiferencia, con esta incongruencia, con todo este tipo de malas actitudes y mal comportamiento, haya sido llevado por tu Espíritu, Señor, a ser confeso, a tener arrepentimiento, a ser liberado y a poder, Señor, en amor, en gozo y humildad, ser restaurado para la armonía en esta congregación de la cual somos parte. Y aquel que está aquí, que no es cristiano, y le has puesto el temor de respetar las autoridades de gobierno en una iglesia local, pastores que no son malos maestros, que no son falsos maestros, y ellos quieren estar bajo un gobierno tuyo, Señor. Te pido primeramente, Padre, que les des el arrepentimiento para que tú seas su gran pastor primero, tú seas su salvador, tú y solamente tú. Ahora gracias te damos por todo y esperamos en ti que hayan frutos, buenos frutos, en respuesta a tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor, oramos y te lo pedimos. Todos juntos decimos, amén.